todas y a todos. Saludar en forma especial a la presidenta del Senado que nos acompaña, la senadora Goich, a los dos subsecretarios que nos acompañan, junto con los invitados tanto de la CUT como del Sindicato Interempresa Líder, su presidente Juan Moreno. Aprovecho a expresarle felicidades por el reciente aniversario del sindicato SIL, uno de los sindicatos más grandes del sector privado, que cumplió esta semana 7 años. Felicitaciones a todos los trabajadores, don Juan. 13 años, senador, muchas gracias. 13, están adolescentes. Creo que cuando uno lee la historia de este sindicato de Interempresa, que partieron con 44, 45 personas años atrás, y que han logrado construir un sindicato de una magnitud a nivel nacional, es realmente motivo de reconocimiento y felicitaciones. Por eso aprovecho a felicitarlo por el nuevo aniversario. Y quiero que podamos ir de inmediato a la tabla, señora secretaria. No hay cuenta, ¿no? Disculpen. Dejamos la cuenta. Presidente, perdón, que no se escucha. Muy corto, presidente. Ingresó a nuestra comisión un proyecto de ley que viene de la Cámara, iniciado en moción de varios diputados y diputadas, que modifica el Código del Trabajo para exigir de las empresas la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad. Se establecen una serie de obligaciones para las empresas que tienen que tienen 100 o más trabajadores. Yeah. Dentro de los informes que está elaborando la Biblioteca del Congreso respecto al proyecto de pensiones, también llegó un último informe sobre las medidas para aumentar la base de cotizantes independientes y contribuciones al sistema de pensiones en Australia, Nueva Zelanda y Uruguay. Finalmente, presidente, sí hay una solicitud de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, para ser recibido cuando la comisión lo decida, respecto de un plan de reactivación industrial que elaboraron ellos con Econsult. Nada más, presidente. ¿Con quién? Econsult. La cosa es que creo que está muy interesante. A ver, vamos por partes. Respecto al proyecto de ley que llegó de la Cámara, quiero sugerir que nos puedan hacer un estudio comparado y pedirle al Ejecutivo que nos puedan dar un informe de cómo ha sido la evaluación de la última modificación legal. Si tienen alguna evaluación respecto a cómo ha sido el proceso de cumplimiento de las empresas en incorporar a personas con capacidades distintas durante, yo creo que esta ley ya tiene unos 4 años, la vigente, de interés que nos puedan hacerlo llegar, y que podamos hacer un comparado de la ley vigente y la modificación que proponen los diputados. Perfecto. Subsecretario Arap. Sí, presidente, sí. Muchas gracias. No, muy sobre el punto, muy breve. A ver, la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad entró en vigencia el 1 de abril del año 2018, por lo tanto tiene alrededor de 2 años y medio de vigencia. Ya hay una evaluación que tiene que hacerse, lo puedo chequear, si no me equivoco, en abril del próximo año. Era a los 3 años de la vigencia de la ley debía hacerse una evaluación. Lo puedo chequear y lo puedo confirmar. Ahora, esta modificación que se plantea por esta moción del diputado Undurraga y otro, más que modificar el fondo de la ley, lo que hace establece una obligación adicional, que es que las empresas que tengan que cumplir con la ley de inclusión, una de las personas de su área de recursos humanos esté acreditada en temas de inclusión. Es una reforma, es una modificación más bien específica, con 2 o 3 cositas adicionales, pero que me atrevería a decir que no afecta el fondo de la ley de inclusión propiamente tal. Es una moción que por lo demás cuenta con el apoyo del Ejecutivo. Nosotros presentamos indicaciones y fue apoyada unánimemente, así que obviamente sin perjuicio del análisis comparado que haya que hacer, yo voy a chequear la información de cuándo tiene que hacerse este informe de la ley de inclusión, pero lo que quiero transmitir, presidente, es que más que una modificación a la ley, a lo que ya hay, es una obligación adicional que se está estableciendo y que a nosotros nos parece bien, porque dice relación más bien con el cambio que tienen que ocurrir dentro de las empresas. No sacan nada con contratar trabajadores con discapacidad
si no existe al interior de la empresa, obviamente, una orientación y no existen capacitaciones para poder, obviamente, apoyar a estos trabajadores. ¿Ya? Es para... Presidente. ¿Sí? Senadora Muñoz, presidente. Sí, presidenta. Sí, no, es que se recibió acá en la presidencia una solicitud del vicepresidente Undurraga, que es autor de la iniciativa, para plantearnos que podamos tramitarlo con cierta celeridad, dado que, tal como dice el subsecretario, es una propuesta que complementa la ley que está hoy día en funciones, porque incorpora personas para ayudar, para tutorear a las personas con discapacidad que ingresan a las empresas, porque hoy día quien los incluye o quien los induce es la persona que le tocó sentarse al lado, ¿no? En cambio, eso lo que propone me parece sumamente importante, tener personas con expertise en tratamiento de acompañamiento a personas con discapacidad para inducirlos, incluirlos en el proceso laboral. Entonces, si lo pudiéramos poner en tabla, sería... No, yo no tengo ningún problema que lo pongamos en tabla de fácil despacho la próxima semana. Perfecto. ¿De un artículo o de varios artículos? Artículo único, presidente, y modifica el Código del Trabajo. ¿Ya? Tabla de fácil despacho el próximo miércoles. ¿Sí? ¿Me parece? Bueno, está bien. Si podemos pasar al otro proyecto. Sí, presidente, en primer lugar está el proyecto de ley que establece la presunción de contagio por COVID-19 en ambientes laborales y dispone medidas de protección para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Respecto a este proyecto, presidente, se invitó al presidente del sindicato líder Walmart, señor Juan Moreno, al consejero nacional de la CUT, encargado de la Secretaría de Salud Laboral, y presidente de Constramed, señor Horacio Fuentes, y la consejera nacional de la CUT, encargada de la Secretaría de Salud y dirigente de FENATS, señora Karen Palma. Este proyecto... Muchas gracias. Y lo último, se inició en una moción del senador Montes, de la senadora Muñoz y del presidente de la comisión, senador Letelier. Muchas gracias. Les propongo que podamos... no sé si tenemos el texto ahí a la vista. Lo vamos a compartir, presidente, inmediatamente. Este es un proyecto que está asociado con el proyecto que estábamos viendo de paso a paso, retorno laboral. Así es. Presidente. Sí, presidente, lo que pasa es que yo feliz y creo que es muy interesante poder escuchar a los invitados que se están proponiendo y que ya están confirmados, pero este es un tema de salud. Es decir, acá en el fondo bueno, esto no es como la tendinitis, es un tema que hay muchos contagios que son intrafamiliares. A mí me parece que debiera escucharse al Ministerio de Salud y a las mutualidades, además, porque es un tema complejo. Por eso está el subsecretario de Previsión Social, porque estamos justo en el área, digamos, especial. No entramos al tratamiento de la patología, sino si el sistema social cubre o no. Esto fue, como iba diciendo, este tema lo abordamos en la comisión a raíz del proyecto Paso a Paso. Estuvo la Alianza del Comercio, que planteó que esta era una de las demandas que habían, de cómo se aborda el tema de la licencia con el COVID para efectos del retorno seguro. Y es en ese sentido que se ha estado abordando. Entonces propongo que conozcamos el texto. Primero escuchar a nuestro invitado, conocer el texto y después resolvemos su tratamiento. ¿Qué le parece? Ok, pero insisto en el punto. Es decir, acá es como... Se recoge la inquietud. Ok. Señora secretaria, no sé... Sí, presidente, ahí se está compartiendo el texto de la moción. Es un artículo único. ¿Lo leo, presidente? Por favor. Ya. Artículo único. Se presumirá que mientras persista la declaración de alerta sanitaria para enfrentar la amenaza a la salud pública producido por la propagación a nivel mundial
del nuevo coronavirus 2019, los trabajadores que sean diagnosticados con COVID-19 o determinados como contactos estrechos que se encontraren ejerciendo sus labores en los días previos a su diagnóstico deberán ser calificados como enfermedad de origen laboral por el respectivo organismo administrador o la empresa con administración delegada, a menos que se demuestre que el contagio o la situación de contacto estrecho no fue a causa de su trabajo, lo que debe ser debidamente justificado. Del mismo modo, mientras persista la citada alerta sanitaria, deberá otorgarse protección del mismo carácter a los trabajadores que acrediten padecer alguna condición que genere un alto riesgo de presentar cuadro grave de infección, tales como personas mayores de 60 años, personas con hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves, enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar, personas trasplantadas y que continúan con medicamentos de inmunosupresión, personas con cáncer que están bajo tratamiento y personas con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones o medicamentos como inmunosupresores o corticoides. Ese es el texto, presidente, que se propone. Quiero ofrecerles la palabra a nuestros invitados. Por cierto, pero en primer término ofrecer la palabra a, no sé, don Horacio, si usted o la señora Karen, no sé si se han puesto de acuerdo. Sí, voy a hablar yo. Después le ofrecemos a la señora Karen, don Horacio y después don Juan. Tiene la palabra don Horacio. Muchas gracias, presidente. Mire, en realidad, aquí tenemos una complejidad bastante grande en relación al reconocimiento de una enfermedad profesional. Esto es un tema bastante histórico, digamos, para los trabajadores. De hecho, lo que nosotros hemos propuesto de que efectivamente las mutualidades no pueden ser juez y partes, digamos, dentro de esta situación. Y a nosotros nos parece absolutamente gravísimo, porque efectivamente detrás de esto se está escondiendo un drama bastante grande. Voy a hablar en términos generales para caer en lo que es el COVID. Entonces, digo esto porque efectivamente, si usted se fija, las últimas estadísticas de la Suceso, ¿ya? El 95% de todas las enfermedades que tienen que ver con el músculo esquelético son rechazadas, ya sea por la mutualidad o por la Suceso. Las enfermedades psicosociales asociadas al mundo del trabajo vienen en aumento y el rechazo ya va en el orden del 70%. Son todas estadísticas que hoy día están, que ustedes las pueden ver. Entonces, lo enfrentamos a una realidad de que en definitiva no refleja, digamos, la gravedad del problema que tiene Chile en orden al reconocimiento de las enfermedades profesionales. Y en ese sentido, entonces, creo que el COVID lo que vino a hacer efectivamente a dejar de manifiesto fundamentalmente el problema que tenemos y profundizarlo mayor aún. Digo esto porque efectivamente, si bien es cierto, hoy día hay una modificación en relación a esto, en términos de que, y ahí está Karen, puede ratificar que efectivamente toda la gente que trabaja en salud sí, el más posible, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta modificación, que se le reconozca como enfermedad profesional, el tema del COVID. Pero sin embargo, en el tema del sector privado y fundamentalmente de todo un sector importante de trabajadores que está trabajando hoy día, ya, y que viene trabajando y que no ha caído, como el sector del comercio, la minería, la industria social, el tema minero, todo el tema de los recolectores de basura, etcétera, etcétera. Y hay un mundo, digamos, que está trabajando. En realidad, nosotros tenemos que seguir prácticamente la misma condición que sigue cualquier otro tratamiento, como que sigue la misma enfermedad profesional cualquiera. Es decir, yo soy el que tengo que dar el peso a la prueba de que efectivamente me contagié en mi trabajo. Y eso se ha sido bastante complejo, porque efectivamente, ¿cómo usted
va a tener, si no hay una, por eso en el tema del paso a paso nosotros decíamos de que efectivamente, si bien es cierto, se ha ido mejorando esta situación, producto de las conversaciones que tenemos con el Ministerio, ¿ya? Efectivamente, ¿no es cierto?, lo que hay es un problema en el transporte. En el transporte público, por ejemplo, usted no tiene ninguna posibilidad de generar una protección porque las medidas no están tomadas, ¿ya? Es imposible hoy día tomar esa situación. Entonces, prácticamente yo me puedo contagiar yendo al trabajo, que debería ser catalogado como una enfermedad profesional, hoy día no tengo esa posibilidad. Entonces, yo creo que esto que la propuesta que hoy día se hace en términos generales de poder reconocer la enfermedad profesional y tomar medidas bastante más estrictas en relación a una cantidad de trabajadores y trabajadoras que tienen todas estas afecciones, a mí me parece que es atingente hoy día, ¿ya? Y si va a seguir el mismo camino que tiene que seguir para demostrar la enfermedad profesional como se está haciendo, la verdad es que eso es un problema, ¿ya? Entonces yo creo que lo que hay que zanjar es efectivamente hoy día el quién califique, cómo se califica, porque efectivamente los trabajadores no tenemos ninguna incidencia en torno al tema de la calificación, de una calificación profesional. La política nacional, y con esto quiero terminar, la política nacional de salud y seguridad en el trabajo, ya que fue implementada en el primer gobierno de la administración del presidente Piñera, ya que fue ratificado el convenio 187, y sin embargo se dejó ahí, efectivamente, y después con la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, se crea el decreto que da vida, en definitiva, a la política nacional de seguridad en el trabajo. Yo diría que está durmiendo en las gavetas de los ministerios hoy día porque no hemos tenido ninguna noticia con respecto a esto. Ahí en ese marco, entonces, en el marco de la política, ya había acuerdo de que efectivamente el tema de la calificación de enfermedades profesionales como tal había que sacarlo de la situación de las mutuales e ir a una comisión independiente que pudiera calificar la enfermedad profesional. Y digo esto porque es una situación muy urgente, porque en realidad la precariedad de los empleos en Chile, desde el punto de vista de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, no es comparable, digamos, a la calidad del empleo que se ofrece en el primer mundo como Suecia u otros países. Y por lo tanto no podemos tener las mismas tasas de accidentes porque efectivamente ahí se está escondiendo. Aparte de que hay otros problemas ahí que después se podían profundizar en esto, porque en realidad, pero quiero decir que efectivamente la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo lo que hace es efectivamente poner hoy día el acento en esto y tratar de mejorar esa situación. Cuestión que hasta el día de hoy no ha sido implementada. Entonces, creo que cualquier medida que se tome en relación a esta situación, yo valoro la iniciativa y el proyecto, me parece que va en la dirección correcta, insuficiente, digamos, para los grandes males que tenemos hoy día los trabajadores desde el punto de vista de la calificación de las enfermedades profesionales como tal. Muchas gracias, presidente. Señora Karen, ¿quiere complementar algo? Le ofrezco la palabra. Mira, solamente, bueno, mi nombre es Karen Palma, soy de la Secretaría de Salud, que agrupa las 17 organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público y privado de la salud. Solamente hacer énfasis en dos ideas. La primera tiene que ver con los problemas que se ha manifestado desde el sector para generar una estrategia sanitaria que permita que los trabajadores sean cuidados. Ya en múltiples documentos y en múltiples intervenciones de diversos sectores se ha manifestado que a Chile le faltó una capacidad para la trazabilidad, tener capacidad para poder llegar a cada uno de los trabajadores en el marco del COVID-19 y también permitir que efectivamente estos trabajadores pudieran ser cuidados. Si bien, tal como dice Horacio, los trabajadores de la salud hoy día ya es parte del reconocimiento de la enfermedad profesional, el COVID-19, creemos que es necesario que frente a la situación que ha sido altamente comprobada respecto a las capacidades que tuvo el Ministerio de Salud, obviamente todos los trabajadores puedan gozar de que hoy día esta enfermedad sea reconocida como del sector del trabajo. Y lo segundo solamente es
definir que efectivamente la salud está ligada altamente por los determinantes sociales y que tienen que ver con la vivienda, el transporte, etcétera. Y ahí efectivamente hoy día no existen las garantías a propósito de otros factores de poder determinar que de que la trazabilidad o de que el nivel de contagio pueda ser en un lugar y otro. Y eso creemos que ha sido altamente demostrado a través de diversos estudios y documentos, tanto de la comunidad científica como de los propios trabajadores de la salud. Eso solamente, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Quiero ofrecerle la palabra a don Juan Moreno, presidente del CIL. Don Juan, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero hacer una aclaración a lo que decía la senadora Jacqueline. Esto tiene que ver con trabajo porque de hecho hoy día el Ministerio del MinSal junto con Trabajo sacaron un documento que se llama FUP, que es un formulario único de fiscalización. Esto viene a dar cuenta de la falta de que tenía que ver con el tema del paso a paso, porque ayer solamente voluntarismo por parte de los empresarios, en este caso, para cumplir. Segundo, que este proyecto que se marca tiene que ver y el reconocer el trabajo de aquellos trabajadores como nosotros, del sector comercio, supermercados, que hemos estado abasteciendo constantemente a la población, trabajando ahí. Y el nivel de contagio que se ha generado en este sector ha sido básicamente por un tema de ir y venir del trabajo, porque el permiso laboral que se entrega es para ir de la vivienda hasta el lugar de trabajo, no te permite otra cosa. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, que aquí hay una falta de prolijidad, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el actuar de las mutuales. Las mutuales han sido incapaces de recoger. Incluso yo puedo decir que en conversaciones con un par de mutuales, ellos están interesados en el costo de administración que genera el seguro de trabajo en este caso. Entonces, el proyecto lo que viene a hacer, efectivamente, y hablaban, oye, ojalá que se pudiera, como decía la senadora Jacqueline, ojalá que se pudiera recoger, ¿no es cierto?, el tema de la tendinitis para este sector del comercio. Aparte, Se nos fue, parece. lo pongo como punto de la necesidad. Contar un poco lo que sucede ya. Acá estoy. ¿Se escucha? Sí, se había bloqueado para mí. ¿Se escucha? Adelante. Sí, allá. Entonces, aquí lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos sectores que efectivamente están guardándose de los trabajadores que están haciendo teletrabajo, están en sus casas, que tal vez no tienen el mismo contacto que otros trabajadores de servicios esenciales, porque hay que ir clasificando los sectores de la economía. En este momento que estamos en una etapa de desconfinamiento en algunas comunas, aquí lo que va a pasar es que va a haber más propagación, y así lo estamos viendo, se han ido aumentando algunos índices de contagio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las mutuales están rechazando como enfermedad laboral. Y ahí ocurre otro hecho, que hay 4 días que son de sospecha, que si cae como enfermedad común, al trabajador le pagan 3 días de 4. O sea, para el sector privado son 4 días de licencia por sospecha, y si la sospecha en este caso fue no por enfermedad laboral, se van a pagar 3 días. Hay 3 días de carencia que se pierden del trabajador. Segundo, que esto tiene que ver con los trabajadores que no se les fue considerado como enfermedad común, que tenemos varios casos, es que después las altas cuentas que tienen que estar pagando por hospitalizaciones o por haber estado, ¿no es cierto?, tal vez con un respirador, esas cuentas se están pagando hoy día y las están cobrando. ¿Qué pasa si cae con enfermedad laboral? En lo práctico, las mutuales no se aplica el seguro, por lo tanto los trabajadores quedan resguardados y no tienen que pagar ningún costo, ¿no es cierto?, del tema de tratamiento. Pero también tiene que ver con bajar las tasas de siniestralidad de las empresas, porque si las tasas de siniestralidad aumentan, quiere decir que también se tiene que pagar sobre el seguro que se está pagando, se paga un adicional porque el seguro cuesta más, como todo tipo de seguro, porque hay que entender que las mutuales son un seguro. Por lo tanto, aquí, entendiendo el proyecto, lo que buscamos nosotros es que haya garantía y seguridad para ir a trabajar. O sea, todos queremos volver a la pega, nosotros hemos estado constantemente trabajando, atendiendo público, hemos estado peleando desde el alcohol gel hasta los baños, por decir un ejemplo,
Y tenemos que decir que efectivamente hay empresas que han cumplido un poco más y otras que no cumplen nada. Eso también hay que decirlo. Entonces, donde hay menos fiscalización, a donde hay menos organización sindical, obviamente eso lleva a que se cumplan o no se cumplan las medidas sanitarias. Por lo tanto, esta tiene que ser una discusión de trabajo, porque somos los trabajadores los que andamos en la calle, somos los trabajadores los que nos vamos a mover, como decía Horacio, en el transporte público, que va a ser un verdadero transmisor de contagio, porque aquí también efectivamente no hay una política de resguardo en el transporte público clara y concreta, aquí no la hay, también hay que decirlo. Entonces, necesitamos, y además que en los malls hoy día tampoco hay un control de entrada para que la gente ver si cumple o no cumple con las medidas. Hoy día lo que pasa con los malls es como un panal de abejas, ¿no es cierto?, donde llegan todos a buscar la miel. Y eso se está generando aglomeraciones, se está generando un descuido. Entonces, efectivamente, muchas veces hemos pensado que tal vez se quiere instalar nuevamente la teoría del rebaño, que todos se contagien rápidamente. Entonces, hay una despreocupación por parte, ¿no es cierto?, de la autoridad sanitaria es justamente fiscalizar. No estamos pidiendo que haya un fiscalizador por tienda ni por lugar de trabajo, estamos pidiendo que haya una política clara. Ahora, vuelvo al punto que efectivamente esto tiene que ver con mucho con trabajo. Y yo celebro que la Comisión de Trabajo del Senado haya puesto el tema en tabla, porque los trabajadores hoy día están desprotegidos. Si no, basta ver, vayan a darse una vuelta a los centros comerciales, vayan a los supermercados y ver cómo hoy día se está moviendo sin ningún tipo de fiscalización, a pesar que logramos tener el FUT, que es el formulario único, y que además, si el subsecretario me puede corregir, creo que son uno de los pocos documentos que se han hecho entre el MinSal y el Ministerio del Trabajo, o sea, dos ministerios para elaborar un documento. Y además, como encargado del comercio de la Central Unitaria de Trabajadores, y junto con Horacio, que hemos estado trabajando en una mesa de una comisión con el ministerio, hemos ido logrando poner estos temas en la mesa. Pero esto es porque nos hemos juntado todos y hemos ido generando y poniendo, ¿no es cierto?, el día a día y poniendo en la práctica lo que realmente se vive en la calle. Porque, vuelvo a insistir, las mutuales hoy día no están recogiendo todo esto. Y es más, aquí hay un tema de costo de empleador. Y esto es así, un costo de empleador. Y yo creo que es bueno que llamen a las mutuales porque es bueno discutir el rol de las mutuales, no solamente como enfermedad de COVID, sino que hay otras cosas más que de verdad la ausencia de las mutuales deja mucho que desear. Hoy día este comercio de la mutualidad, el comercio del seguro, porque es un comercio, hoy día lo único que busca es resguardar la rentabilidad de sus empresas, no de los trabajadores, y eso es súper importante decirlo, no de los trabajadores y trabajadoras, es cuidar la rentabilidad de las empresas, porque aquí se disfrazan a través del multiroot. La mutual tiene, en este caso la mutual de seguridad tiene más de un root, o la Asociación Chilena de Trabajadores tiene más de un root. Por lo tanto, también hay que entender que aquí de fondo, si se logra establecer como enfermedad laboral el COVID, creo que los señores de las mutuales y otros que son empleadores van a estar molestos porque efectivamente les van a tener que subir la tasa de cotización. Y eso, lo que están cuidando hoy día es por sobre la vida y la salud de los trabajadores. Por lo tanto, y para concluyo, aquí se debe considerar el COVID como enfermedad laboral porque sobre todo las personas que están laborando, trabajando para reactivar la economía, deben tener garantía de que si se contagian, deben ser cuidados y tratados como corresponde y el costo lo debe pagar los empleadores, no el Estado, porque ese es otro tema. Aquí los empresarios están pasando por el lado. Por lo tanto, el costo, esto también debe ser parte de los empleadores y no tanto subsidio estatal. Así que eso sería como en el marco general, lo que yo podría agregar, ¿no es cierto?, en tema de calificar el COVID como enfermedad laboral. Pero vuelvo a insistir, esto tiene que ver con el trabajo del día a día y ahí es donde entra, ¿no es cierto?, la Comisión de Trabajo y todos los estamentos que corresponden para resguardar la salud y la vida de cada uno de nosotros que estamos en la calle laborando en servicios esenciales o efectivamente prestando los servicios para que la economía se reactive. Eso, presidente. Muchas gracias, don Juan Moreno. Quiero ofrecer la palabra al señor subsecretario, don Pedro Pizarro, o al subsecretario Arap. No sé si se dividieron el trabajo entre ustedes. Subsecretario Pizarro. Gracias, presidente.
Bueno, hemos escuchado atentamente las exposiciones, he ido tomando nota respecto de ellas. Claramente es un tema que se tiene que discutir y claramente es un tema atingente para verlo ahora. Yo quería primero dar un contexto general respecto de qué está haciendo el paso a paso y qué involucra respecto del el proyecto que estamos discutiendo ahora. O sea, quiero recordar que el proyecto paso a paso, que es fruto de conversaciones con trabajadores, con empleadores del gobierno, con diversos ministerios, tiene 3 pilares fundamentales. Y el formulario único de fiscalización es el segundo pilar del mismo paso. Es decir, dentro del plan paso a paso está contemplado el tema de que esto se fiscalice y se fiscalizase en forma homogénea por autoridad tanto de la Dirección del Trabajo como de la Seremía de Salud. Y eso, de momento que el formulario de fiscalización es conocido, permite que haya una posibilidad de fiscalización por los trabajadores, por los mismos empleadores, y en la misma página está la posibilidad de hacer la denuncia a la Dirección del Trabajo si que algo se está incumpliendo. Por consiguiente, es parte de el plan paso a paso que estamos impulsando la facultad de fiscalizar y queremos que se fiscalice porque claramente lo que motiva el plan es cuidar la vida y la salud de los trabajadores en el retorno a la actividad. Ahora, respecto del proyecto que estamos discutiendo, creo que lo que se propone es modificar el cómo opera la calificación de enfermedad y eso acorde a la definición del artículo 7º de la ley 16.744, que exige una relación de causalidad directa entre el ejercicio de la profesión del trabajo que se realiza una persona y la patología diagnosticada. Con este proyecto, y obviamente la calificación de esta enfermedad lo hace el ISL o la mutualidad respectiva a la cual esté adherida la empresa respectiva, y de ahí, dependiendo de las circunstancias, va determinando si la patología califica o no. Recordemos que estamos en una patología que está en etapa 4, en lo cual la trazabilidad se hace mucho más compleja, y en ese sentido, el poder determinar a ciencia cierta dónde fue que una persona se contagió, pasa a ser equivalente a lo que eventualmente ocurre durante el invierno con una gripe o con algún otro virus que ande masivamente circulando, y el poder determinar mira, el contagio ocurrió en esta circunstancia o en esta otra es más bien complejo. Y con este proyecto no bastará con que el organismo administrador descarte la existencia de agentes de riesgo en el lugar de trabajo para que la enfermedad sea calificada como origen común, sino que además obliga a acreditar las circunstancias en que se produjo el contagio, lo que es particularmente complejo dado el estado de desarrollo de la pandemia, y también hay que considerar que el organismo administrador carece de competencia para requerir información a terceros no vinculados a la respectiva entidad empleadora, es decir, para efectos de poder determinar el lugar de contagio por parte de la mutualidad. Ahora, el hecho de que el coronavirus puede ser calificado como enfermedad profesional, sí, claro que lo puede ser. Porque recordemos que el Decreto Supremo 109, que determina el listado de enfermedades en relación con los riesgos, es un listado que es lo suficientemente abierto para la inclusión de patologías que sean de origen laboral. O sea, es una lista que es excluyente, que no es excluyente ni taxativa. Toda enfermedad puede ser calificada como enfermedad profesional, pero claramente tiene que tener una relación o vinculación directa con el lugar donde se están realizando las labores. Por eso es que, tal como nos comentaba doña Karen hace un rato atrás por su intermedio, presidente, para efectos de los trabajadores de la salud, en que claramente tienen una vinculación mucho más directa con el riesgo del coronavirus, está ya señalado por la Superintendencia de Seguridad Social que para el rubro de salud se debe considerar siempre como una patología de carácter laboral, porque tienen un riesgo y tienen una cercanía permanente con personas que están con este contagio. Entonces ahí las circunstancias distintas respecto de ellos que respecto de toda otra actividad que no está tratando con personas que están confirmadas o que ya todos sabemos que tienen la patología. Y también quiero recordar que las instrucciones que ha impartido la Superintendencia de Seguridad Social, que están difundidas en el oficio 2160 del mes de julio de este año, disponen que aquellos trabajadores que se desempeñan en lugares distintos a establecimientos de salud y que han sido identificados por la autoridad sanitaria como contacto estrecho y desarrollan luego la enfermedad durante el periodo de cuarentena, dicha patología debe ser calificada como de origen laboral si se trata de un contacto estrecho laboral, a menos que haya un error en la inclusión, pero ahí estamos hablando de errores de que la persona no estaba trabajando en esa fecha o estaba de vacaciones. O sea, ese tipo de errores son los que permiten hacer la exclusión, de lo contrario no hay
una exclusión que se puede hacer ahí. Entonces, cuando se señala de que la regla general en materia laboral es que el COVID solo es una enfermedad de tipo laboral cuando puede acreditarse que el contagio o contacto estrecho ha tenido su origen en el ámbito de trabajo, esto no ocurre así porque quien determina que haya sido contacto estrecho laboral es la autoridad sanitaria. Y eso lo hace en base a la información que la misma persona que esté contagiada vaya proporcionando. Entonces, para nosotros, si bien Quedó sin audio. Está sin audio. Pedro, no quedó congelado. Le cortaron el internet. No, eso es lo que le pasa cuando entran algunos a calificar las enfermedades aquí. Los mutuales lo pusieron en... Ya estamos interrumpidos por un momento. Pedro, ¿volviste? Sí, ahí No está. hola Pedro, no se te escuchó lo último, parece que te abdujeron entre el ISL y las mutuales, algo estabas diciendo. no, fui censurado, presidente. Pedro, Estaba terminando mi discurso y fui censurado aquí, presidente. Pedro, los últimos 10 minutos no se te entendieron. El Pero último está grabado, entiendo, ya. Entonces, presidente, entendemos las diferencias que plantea don Juan que respecto al trabajador tiene la calificación de enfermedad común o enfermedad profesional, pero a nuestro juicio la forma de enfrentarlo no debiera ser alterando la forma de calificación de la enfermedad y haciendo la carga de la prueba distinto respecto de toda otra enfermedad viral que se pueda contagiar lamentablemente a una persona o en su lugar de trabajo o en algún otro lugar donde se encuentre presente. Esas son las apreciaciones, presidente, por mi parte. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Presidente. Sí, quería, adelante. Muchas gracias. Yo también. Ya, muchas gracias. No, me parece súper interesante. Creo que efectivamente ni el sistema de salud, ni el sistema de seguro de las mutualidades, ni el mundo del trabajo, ni el mundo público, ni el privado, ni nadie estaba preparado para esta pandemia. Por lo tanto, me parece súper interesante que podamos conversarlo para poder ver cómo podemos enfrentar de mejor manera esto que estamos viviendo. Sin embargo, yo creo que, tal como lo dije al principio, creo que sería importante escuchar a las mutualidades porque es decir, es cierto que un accidente del trabajo puede ser, se puede producir en el lugar de trabajo o en el trayecto hacia el lugar de trabajo. Y por lo tanto es súper coherente lo que decía el dirigente en relación a de que, claro, yo me puedo contagiar cuando tomo el transporte colectivo, pero si tengo que ir al supermercado también tomo el transporte colectivo. O puede tomar el transporte colectivo una persona de mi familia y que, no sé. Entonces, yo creo que efectivamente acá nosotros tenemos que, creo que lo dijo el subsecretario, es decir, ¿esto puede ser una enfermedad del trabajo? Sí, pero estamos en pandemia. Yo creo, por eso me gustaría escuchar a las mutualidades, que el sistema de seguros que tenemos funciona más allá de que uno lo pueda mejorar y que podamos verlo, pero funciona. Y creo que hacer que se haga cargo de la pandemia es complejo, porque en una de esas puede reventar. Entonces, no lo sé. Creo que es interesante la conversación que estamos llevando, pero creo que en una situación de pandemia, con el nivel de contagio que tiene el coronavirus, es el nivel de la prueba, dejarla para, es decir, que tenga que que se tenga que demostrar dónde se contagió con todas las limitaciones que esto que se dio, es mucho más difícil que demostrar que se contagió dentro del trabajo. Mire, yo quiero Así que me parece importante. Senadora Goich, doña Carolina. Gracias, presidente. Yo creo que es como bien importante diferenciar el debate respecto del COVID
y cómo se aborda la pandemia de un debate más estructural, donde yo creo que tenemos pendiente una revisión de nuestra ley de accidente del trabajo. Hay varios temas donde uno tiene que actualizarle, que tienen que ver con la dificultad de separar al trabajador. Yo estoy pensando en las cosas de salud mental, por ejemplo. Que hoy día, claro, una depresión tiene que ver con lo que pasa en tu trabajo o lo que pasa en tu casa. Obviamente tiene que ver con ambos, y cómo se detona, ¿no? Y lo que nos debería importar es que ese trabajador protejamos su salud mental. Y quiero plantearlo de esa perspectiva ahora a propósito del COVID. Yo creo que lo que estamos llamados es a generar un mecanismo que garantice que los trabajadores tengan la cobertura y no tengan que pagar la cuenta finalmente. Es eso lo que se busca, porque a mí me preocupa que nos enredemos en, claro, uno puede llegar incluso ahí a la discusión de lo que implica demostrar u objetar la calificación, pero al final creo que en este caso, así como se han hecho excepciones en varios mecanismos en función de contener la pandemia, que es el objetivo, ¿no es cierto?, y de que la gente tenga atención, creo que deberíamos buscar lo mismo. ¿Cuál es el mecanismo más limpio? O sea, lo que interesa, y lo hemos reiterado una y otra vez, es que la licencia se pague íntegra y que en este caso, por pandemia, ¿no es cierto?, nosotros incorporemos, no tengamos días de carencia. Si llevamos eso a la discusión de si es enfermedad profesional o no, dónde se contagió, yo siento que nos enredamos. Y así como entiendo que hay un dictamen que establece que esto no afecta, o sea, que la cantidad de contagios que hay por COVID no afecta a la siniestralidad, porque es una excepcionalidad. Yo creo que de la misma manera nosotros deberíamos tener una norma aquí que garantice la cobertura completa, tanto de la licencia como finalmente del tratamiento, porque lo que queremos es que la gente se sienta seguro en su trabajo y que además en todo un plan de retorno que es súper complejo, también estén los incentivos para que las empresas busquen retornar con seguridad y no exponerse aquí a una complejidad o a denuncia o a pagos extra. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo buscamos una solución que, dada la excepcionalidad de una pandemia donde no podemos actuar con la misma normativa tradicional, efectivamente garantice la seguridad de los trabajadores? Creo que ese es el principio que tenemos que cautelar y buscar que las herramientas respondan a ese principio y no ir como en la discusión al revés, porque creo que ahí nos podemos enredar. Gracias, presidente. Muchas gracias. Mira, a mí me gustaría decir lo siguiente. En este periodo, en la política paso a paso de retorno laboral, necesitamos generar un marco de protección a las y los trabajadores. Ese tiene que ser el criterio. Y entiendo que el Ejecutivo eso es lo que tiene como propósito cuando plantea protocolo o el formulario único de fiscalización, es porque quiere hacer un proceso de protección. Algunos de nosotros queremos que algunos de esos instrumentos sean por ley. No queremos que los protocolos sean voluntarios, queremos que sean imperativos y de forma tal que el empleador que no cumpla sea sancionado. Y yo creo que eso es lo que hay detrás del proyecto de ley del senador. Bueno, fueron varios los firmantes, la verdad. No es solamente Alejandro, sino varios que firmamos el proyecto para establecer un marco del rol de las comisiones para este efecto al interior de cada empresa. Este proyecto ataca uno de los problemas, que es que el riesgo hoy, en medio de una pandemia, lo están llevando los trabajadores. Es evidente que en un trayecto se ha multiplicado altísimamente la posibilidad de contagio. Los trabajadores que están en el sector de comercio o con la atención del público, es evidente que es más alto el riesgo de contagio que en otros trabajadores. Era inicialmente solo para los trabajadores de salud, pero hoy es mayor. Y yo creo que si nos damos cuenta que es el riesgo y la probabilidad que se supone, a buena hora necesitamos su protección y que debería, por tanto, extenderse esto como una enfermedad laboral.
hay una razón adicional, que es que necesitamos incentivar la autodenuncia, porque los trabajadores, por la posibilidad de que no le paguen días de sueldo, se van a quedar algunos callados, diciendo, no tengo el COVID, y pueden sin querer ser causantes de nuevos contagios, pero es porque los sueldos pueden ser precarios, quieren cuidar su fuente de ingreso y no quieren usar una licencia porque, como decía la senadora Goich, en lo normal no se le paga todo el tiempo. Entonces hay un desincentivo a la denuncia, a la autodenuncia. Y yo creo que son esos dos factores los que han motivado este tema. Y yo lo situaría en la situación. Esto no es una situación permanente. Don Pedro en un momento planteó, claro, pueden haber muchos cuadros virales, es cierto, pero este es evidentemente en la actual etapa que la conocemos, donde hay problemas en la trazabilidad, pero es cierto que la gravedad de este virus es lo que hace la diferencia de otros tipos de afecciones o enfermedades. Y no es permanente en el tiempo. El proyecto de ley lo establece en tanto exista esta percepción de una situación sanitaria especial. Y por tanto, creo que no lo vamos a fijar como una norma permanente para los próximos 20 años. Es en un periodo mientras estemos batallando por controlar esta patología. Y yo creo que ese es el ámbito donde lo deberíamos situar. Senadora Muñoz, doña Adriana. Gracias, presidente. Sí, yo creo que este es un debate súper pertinente, no solamente en materia laboral, salud, cuidado de las niñas, niños. O sea, ¿cómo ponemos a disposición de esta pandemia un conjunto de normas que, como decía la senadora Goich, operan en la normalidad? Porque hoy día, en un marco de pandemia, de catástrofe, estas normas explotan, no dan el ancho para enfrentar estas situaciones. Entonces, yo creo que es bien importante que nos detengamos en este análisis, cómo los dispositivos de licencias médicas, de pago de cobertura, que operan generalmente bajo ciertas visiones, ciertos paradigmas, hoy día no sirven. Y yo creo que, por cierto, pueden ser disposiciones transitorias, presidente. Sin embargo, creo que tenemos que ir preparando nuestra normativa para que opere en situaciones de crisis, de catástrofe que son permanentes en nuestro país. Entonces, creo que esto es un muy buen ejercicio para ver en este ámbito, ¿cierto?, de la salud laboral, cómo vamos consagrando una orientación, ¿cierto?, que se plasme en normas, pero una orientación que se haga cargo de la excepcionalidad. Y así como hemos tenido que extender el postnatal, ¿cierto?, hemos tenido que incorporar a trabajar en casa particular, seguro de cesantía, bueno, una serie de situaciones que aparecen en la crisis, pero que en definitiva tienen que ser dispositivos que operen en cualquier otro momento que vivamos una situación similar a la que estamos viviendo, pandémica, o sea, también un terremoto, un tsunami, y nuestro país está azotado permanentemente por catástrofes. Entonces, ¿cómo avanzamos una visión de la normativa también en el marco de una situación de catástrofe, que sean normas que operen inmediatamente, con automaticidad, y no tengamos que estar cada vez recreando estos marcos normativos? Y yo quisiera en esa línea, presidente, que pudiéramos consultar, no sé si la biblioteca puede, hacernos un informe de cómo ha operado estas normas de salud laboral, de retorno, de reincorporación en países que ya están operando. No sé, podemos ver Francia, Italia, estos países que seguramente, Alemania, han adaptado normativas excepcionales, y poder hacer un comparado en este sentido de calificación de enfermedades, como decía la senadora Goich, de la cobertura de las licencias, cómo están operando. Entonces, yo pediría poder tener esa información de parte de la biblioteca, presidente, y también conversar esto como un deber de empezar a establecer normativas de excepcionalidad. Muchas gracias, señor. Senador Galilea, presidente. Perdón.
ministro subrogante, Fernando Arap, y después Rodrigo Galilea, que tiene preferencia ministro. Gracias, presidente. No, presidente, muy breve. Yo creo que como contexto, y sin entrar al detalle concreto del proyecto, se ha hablado un poco del voluntarismo de los protocolos, y en esto yo, presidente, quiero también recalcar, y algo decía Juan Moreno, lamentablemente está con conexión intermitente, pero el otro día lo estuvimos conversando. El formulario único de fiscalización, si hay una virtud que tiene, es que establece medidas obligatorias, ¿ya? Y yo creo que eso es importante, presidente, que lo tengamos claro. Esto no es voluntarismo, es decir, no quiere decir que esto sean recomendaciones, que el paso a paso laboral sea recomendaciones de buena fe o de buena voluntad para que los empleadores cumplan. El paso a paso laboral, efectivamente, presidente, tiene determinadas recomendaciones, que son obviamente, como su nombre lo dice, recomendaciones para la hoja de ruta, pero tiene medidas obligatorias que deben cumplirse. De hecho, el formulario único de fiscalización establece 30 medidas obligatorias que deben cumplirse por los empleadores, y que la gracia que tiene, además, como muy bien lo decía Juan Moreno, de haber logrado conciliar, y en esto efectivamente creo que es primera vez que la autoridad laboral con la autoridad sanitaria trabajan en un documento único de fiscalización, porque todos sabemos y ustedes lo saben muy bien en su distrito, porque les pasará que a veces la multa dependía de quién me fiscalizaba, cómo me fiscalizaba y cuándo me fiscalizaba. Y hoy día tenemos un documento único sobre el cual tanto la Seremi de Salud como la Dirección del Trabajo tienen que fiscalizar, lo cual por una parte otorga certeza efectivamente a los empleadores respecto de hacer un checklist que les permite ir viendo si están cumpliendo, pero por otro lado también otorga certeza a los trabajadores que van a poder hacer una autofiscalización y autogestionar efectivamente que esto se cumple. Así que básicamente eso, presidente, yo quería recalcar, porque se ha dicho en el pasado, ya lo hablamos con Juan, que lo veo ahí conectado, y que yo sé que valora este instrumento. El otro día fue bastante más efusivo en valorarlo que hoy día, pero lo entiendo en términos de, se ríe Juan, pero en términos de que efectivamente es una buena herramienta, y lo que quiero aclarar, presidente, es que no es voluntarismo, ya, porque yo creo que si esto fuera solo voluntarismo, compartimos todo, que no podemos estar a la espera de la buena fe o la buena voluntad de las partes en esta materia. Esto es una materia de seguridad y salud de las personas, y por lo tanto aquí efectivamente tienen que haber normas obligatorias, y creemos que el FUF cumple con eso. Ahora, si esto se puede mejorar, y es parte de lo que está en este proyecto de ley, obviamente toda la disposición nuestra del Ejecutivo para poder revisarlo. Mire, senador Galilea, don Rodrigo. Gracias, presidente. Yo voy a hacer una intervención que tiene preguntas, porque hay un punto que no logro aclararme. Hoy día, cuando una persona se enferma y está trabajando, tiene su contrato de trabajo, tiene protección. Si es que era una enfermedad, llamémoslo común, su sueldo, después de pasar por todas las verificaciones, que será de ISAPRE, de FONASA, en fin, pasando por el COPIN, etc., se le va a pagar por esa vía. En el caso de ser una enfermedad o un accidente del trabajo o profesional, califica dentro de este seguro de la que se paga las mutuales de seguro, qué sé yo, y que también tiene su protección, y por lo tanto le siguen pagando el sueldo mientras dura la enfermedad o las consecuencias del accidente laboral. Por lo tanto, en principio, una persona que se enferma de COVID y tiene un contrato de trabajo, tiene su protección por la vía normal. No parece en principio, al menos desde el punto de vista teórico, que el COVID sea consecuencia de un accidente o una enfermedad propiamente laboral que tenga que ver con la actividad que una persona realiza en su trabajo. Entonces, ahí es donde se me cruzan a mí las líneas. ¿Cuál es el objetivo final de esto? Porque yo no sé, tengo entendido que la mutual, cuando hay accidente o enfermedad laboral, hay una perfecta continuidad de los pagos de remuneración, no están estos 3 días de carencia, sino que se paga inmediatamente. Está bien, hay una diferencia que podríamos solucionarla por el otro lado para resolver el tema filosófico de que esto en principio no parece ser enfermedad profesional, por el lado de las ISAPRE y de FONASA. Pero
también aquí se cruza otro problema, presidente, que es lo que uno paga, lo que las empresas pagan por seguro de accidente laboral o enfermedad profesional, es una cifra enormemente inferior a la que se paga para la situación de salud en términos normales, lo que uno le paga a FONASA o ISAPRE. Y de hecho, si es que nosotros hiciéramos la presunción de que el COVID es finalmente una enfermedad profesional, independiente de que se pueda probar que no, pero finalmente es una presunción y por lo tanto el peso económico de una multitud de personas se iría directamente al tema de las mutuales. Eso no es que golpee a las mutuales. Recordemos de que lo que las empresas pagan de seguro es un monto que está asociado a cuánta siniestralidad tuvo. Y alguien decía por acá que las mutuales se preocupan de las empresas y no de los trabajadores. Yo no estaría tan seguro de una afirmación como esa. Yo, que he sido trabajador de empresa durante casi toda mi vida, de las grandes peleas que teníamos siempre era con las mutuales, porque subían la tasa en una proporción que, por lo menos la parte en que a mí me tocó trabajar, muchas veces no estábamos de acuerdo, y es un costo laboral, sobre todo para las empresas chicas, monumentales. O sea, que a usted le suban del 0,95 a un 3% o a un 4%, incluso he visto casos bastante superiores a eso, es absolutamente lapidario para las empresas chicas. Entonces, esto tiene hartas aristas que me gustaría, uno, que me las aclararan, porque no veo por qué vamos a estar resolviendo esto por la vía de mutual y no por mejorar, por último, nuestro seguro de salud habitual, porque son caminos distintos, con cotizaciones distintas, con montos distintos, que terminan finalmente impactando de manera muy diferente tanto a los trabajadores como a los sistemas de salud y como a las empresas. Entonces, yo no estoy tan seguro de que esto termine siendo beneficioso. Yo creo que quizás hay que mejorar las condiciones de FONASA, ISAPRE, en fin, cómo opera todo eso para los casos de COVID, más que terminar cargándole a un seguro que claramente no estaba pensado ni está previsto para una cosa como esta, y que terminaría generando unos efectos que me suena a ojos de buen cubero, increíblemente perjudiciales para las propias empresas y por lo tanto los trabajadores de esas empresas. Así que yo quería dejar planteada esa pregunta. No veo muy bien el por qué tenemos que irnos por este camino para resolver el tema COVID, porque yo le veo un montón de aristas negativas a cargarle el COVID a las mutuales. Vuelvo a reiterar. A mí me ha tocado ver el drama de empresas más bien pequeñas en que por accidente o por enfermedades se le sube pero tremendamente la planilla por el seguro que tiene que pagarle a las mutuales y termina siendo una situación prácticamente insostenible. Entonces, yo revisaría con mucho cuidado esto, presidente. Naturalmente, invitaría aquí a que las mutuales vengan a exponer, ver también con FONASA, ver cómo podemos eventualmente hacer la mejora por allá, porque creo que, vuelvo a reiterar, el sistema de seguro de accidente o enfermedad del trabajo no está ni pensado ni preparado desde el punto de vista de lo que se paga para ello, para un caso de una pandemia como la que estamos viviendo. Tengo todas esas aprensiones, sé que las dije un poco desordenadamente, pero bueno, ahí están sobre la mesa, presidente. Muchas gracias. ¿Usted estaría de acuerdo? Voy a agarrar de lo último que dijo el senador Galilea para hacer un ping-pong nomás. De que no es correcto de que el peso de este problema recaiga sobre el trabajador. Yo creo que tenemos un consenso en eso. Y de que la diferencia en cobertura de salud normal y las mutuales, a lo menos entiendo, hay una responsabilidad y responsabiliza a los mutuales sobre los temas de la prevención. Porque tienen que ver con esto. Tienen que ver con la prevención. Lo segundo es el acceso oportuno a la salud, porque las clínicas de las mutuales
versus los consultorios y hospitales hay un espacio y una infraestructura asequible. Hay un tema de cobertura con el copago. Y claro, yo me voy a poner en una situación dramática, si alguien fallece, hay pensiones. Y entiendo que lo que debemos asumir es que sí, esto puede significar un aumento de una prima para el empleador. Puede tener esa dimensión y tenemos que quizás precisar cómo se reparte en este caso el peso en un caso u otro. Pero es evidente que es el interés del empleador que el trabajador vaya a trabajar, y esto va a obligar a que el empleador asegure y extreme las medidas de prevención. Yo siento que eso es lo que uno busca, porque cuando, como comentamos en otra sesión, cuando no se respeta el aforo, bueno, es un problema del dueño del negocio, el trabajador, ¿qué va a decir ahí? Si el trabajador está obligado a estar ahí y está atendiendo público y le meten más gente a lo que corresponde, bueno, el trabajador no está en condiciones de frenarlo, aunque lo que dice don Fernando es cierto, hay un formulario único de fiscalización para hacer la denuncia, pero ya se contagió el trabajador. Es decir, si no se toman las medidas de prevención del empleador, es importante, y también va a significar que todos trabajen para ver los temas de transporte de otra manera. Yo espero que eso lleve, a mi juicio, que el comercio diferencie los horarios de entrada de trabajo, entrar más tarde, quizás salir más temprano, para no usar los horarios punta. Y esto yo pienso un poco más adelante, qué va a pasar cuando se reinician los colegios, que es un fenómeno que va a ocurrir en algún momento. Entonces, ¿por qué los profesores o otros no quieren? Dicen, pucha, me expongo. Entonces, yo siento que aquí es buscar un equilibrio nuevo en una situación excepcional, es cierto. Los únicos que no deberían pagar el costo de esto son los trabajadores. Eso siento yo en lo personal. Y por eso me parece tan oportuno este proyecto de ley, de que podamos avanzar en la discusión. Quizás deberíamos ver el texto de nuevo, leerlo para sopesar en qué está y ver cuál es la decisión que tomamos. ¿Qué les parece? Presidente, ¿puedo hacer un comentario solamente? Se me perdió quién está pidiendo la palabra, que no lo veo. ¿Quién pide la palabra? Juan Moreno. Don Juan. Juan. Es que no, Sí. como está en pantalla no la veía. Don Juan. Sí. No, solamente que a lo dicho anteriores, yo creo que se está llegando a un punto de no menor, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con quién paga el contexto de este proyecto. Y aquí hay dos temas que hay que recordar al senador Galilea, que como él fue trabajador de una empresa, lo que hay que entender acá, que el costo al seguro va a subir si es que el empleador no tiene las medidas de seguridad correspondientes al lugar de trabajo. O sea, si yo tengo siniestralidad, obviamente como cualquier siniestro, lo seguro, perdón, me va a subir la prima. Eso va a llamar a que los empleadores pongan las medidas de seguridad, como tal usted lo decía, para que el ingreso se tome la temperatura, se genere, de todo eso. Ahora, con referente al tema del formulario único, efectivamente es un buen formulario. Si uno lo toma, es un buen formulario, pero hay que aplicarlo. Y lo que no se ha hecho hoy día es aplicar el formulario en su contexto completo. Y por último, presidente, solamente señalar que aquí las mutuales, solamente las grandes empresas, porque aquí hay que rescatar lo que son las grandes empresas, versus las pymes, todo eso. Las pymes normalmente no están metidas ¿cuánto se llama? Las mutuales. En las mutuales están metidas en el seguro del ICL y cosas así. Por lo tanto, solamente para un ejercicio, una gran empresa, grande, no estoy hablando de una empresa grande, que no quiero nombrar ninguna en particular, pero grande empresa, pagan alrededor de 500 millones al año por un seguro. Ahora, esto, entendiendo que efectivamente, y dándole el punto de la pandemia, para atrás, nunca las utilidades por algo son desorbitantes de las mutuales, así hay que entender que las mutuales tienen utilidades. Por lo tanto, efectivamente, ya lo que se está diciendo es que hagamos un esfuerzo completo y no que sea el Estado el que subsidie todo. Y por eso el tema de la calificación del COVID tiene que ser considerado como enfermedad laboral. Porque si no se cumplieron las medidas, no se cumplió el efecto del resguardo al interior de la empresa,
obviamente que el empleador va a tener que pagar el costo que corresponde al no cuidado. Eso solamente quería mencionar, presidente. Muchas gracias. Veamos el texto. Ahí está el texto, presidente. En el inciso primero dice, se presumirá que mientras persista la declaración de alerta sanitaria para enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial del nuevo coronavirus 2019, los trabajadores que sean diagnosticados con COVID-19 o determinados como contactos estrechos que se encontraren ejerciendo sus labores en los días previos a su diagnóstico deberán ser calificados como enfermedad de origen laboral por el respectivo organismo administrador o la empresa con administración delegada, a menos que se demuestre que el contagio o la situación de contacto estrecho no fue a causa de su trabajo, lo que debe ser debidamente justificado. Paremos ahí un momento. Sí. Esto es una parte central, lo delimita temporalmente a la declaración de alerta sanitaria, establece la presunción legal de que es enfermedad laboral y deja el pie para la demostración de que el contagio no fue por causa laboral, lo cual pudiese ser, y ahí el tema cambia el peso de la prueba. Es evidente que al ser una enfermedad laboral tiene licencia de todo el tiempo que está ausente del trabajo. Si es una enfermedad común, tiene un periodo de carencia de 3 o 4 días. Cuando es 4, 3. 3 días dijeron antes. Solo para situar la diferencia es esos 3 días quién lo paga. Porque cuando esté fuera por más tiempo, pongamos que no haya sido en el lugar de trabajo y trayecto y se demuestre que fue durante el 18, en una fiesta familiar. Bueno, la diferencia es quién paga, porque igual va a tener derecho a una licencia, que va a estar fuera más de 2 semanas si está con un contagio confirmado. Entonces, la discusión son 3 días de pago. Quiero solamente situar que ahí estamos en la discusión material. La cosa es si hay una autodenuncia ayuda. Veamos, don Pedro. Sí, presidente, solo para precisar el periodo de carencia respecto de licencias que sean de menos de 10 días. O sea, si una persona está con un contagio y está con 2 semanas de licencia común, no corre el periodo de carencia a los 3 días. Es solo para licencias de menos de 10. Entonces, sería, en términos prácticos, porque si uno tiene COVID, son más de 10 días. Claro. Y si está con contacto estrecho, tiene que ser ¿cuánto? También más de 10 días. Entonces, no debería haber ninguna objeción a este texto. Lo que sí ayuda es la autodenuncia, para que el trabajador, esto le da una certeza al trabajador, facilita que vuelva al paso a paso, que se siente más protegido de que si se enferma por estar subiéndose a una micro o lo que sea, va a tener cobertura. Vamos al segundo inciso, senadora Goy. Pero aquí el problema se genera con la licencia de 4 días que se da para hacerse la PCR. Ese es el punto. Que es ahí donde se da la carencia de los 3 días y finalmente ahí hay un incentivo para quizás no hacerse la PCR en el caso de un trabajador, que es lo que uno quiere clarificar. No es más lógico que por pandemia, por las características excepcionales, que se consideren los 4 días sin carencia, que generemos esa excepción. Más que decir cómo se califica, porque queremos proteger, porque queremos que efectivamente se descarte o que sepamos si esa persona, si ese trabajador está COVID positivo para que evite contagiar a otros en su lugar de trabajo, que se cumplan con los 4 días. Yo veo que eso es más limpio como solución.
que es lo que persiste independiente de la licencia por contacto estrecho o por COVID positivo después. Expresa la palabra, sí. La traducción del texto. Presidente. Senador Galilea. El punto del inciso 1, llamémoslo, es, vuelvo, yo sé que tiendo a ser más chanchito práctico de la cuenta, pero es el bolsillo al cual estamos acudiendo. Si es que nosotros, porque Carolina tiene toda la razón, hay un tema ahí con incentivo o desincentivo para hacerse el examen del PCR, que podríamos ver la manera de resolver eso. Pero, yendo al tema del bolsillo, los empleadores, en principio, no tienen cómo controlar todas las variables de contagio. Eso es una cosa que yo creo que nos parece a todas obvia. Este es un bicho demasiado enredoso. Lo puede agarrar tomando un vaso, lo puede agarrar porque te diste la mano con una persona, porque no en fin. Para todos los países es un drama este tema de la trazabilidad. Y por tanto, tender a hacer o presumir que la empresa en cuestión o lugar de trabajo es responsable y hacer esa presunción a priori y llevarlo a esto a una enfermedad profesional nos lleva a dos bolsillos. Al bolsillo de las mutuales que están cobrando el seguro, pero que es un seguro mucho menor que el que se paga para el caso normal de enfermedades. Y, por otro lado, nos lleva a que, como contrapartida de haber ido a ese bolsillo, la empresa en cuestión va a tener que empezar a pagar una sobretasa eventualmente altísima, lo que genera un efecto, no voy a ni siquiera calificarlo, pero un efecto que para las empresas chicas y medianas puede ser sumamente grande. Entonces, yo comparto con usted, el costo de esto obviamente no tiene que salir del bolsillo del trabajador, eso está de perogrullo. Pero tenemos que afincar estos problemas y llevarlo al cajón que mejor funcione para esto. Entonces, yo creo que naturalmente uno debiera perfeccionar lo que tiene que ver con ISAPRE y FONASA en un caso como este, por ejemplo, en los puntos que decía Carolina. Otro aspecto que podría eventualmente verse algo es lo que usted hacía mencionar hace un rato, la infraestructura hospitalaria de las mutuales o de atención de salud suele ser mejor que bueno, no en Talca, en que el hospital de Talca es lejos lo mejor que existe, pero en muchas partes la infraestructura de las mutuales son mejores que la salud pública. Pero en caso de pandemia, la verdad es que el sector público tomó control sobre la infraestructura de salud privada también. Entonces, quizás podríamos hacer algún gesto, algún matiz cuando venga de una persona que tiene contrato de trabajo, buscarle por ahí, pero yo sigo encontrando sumamente complicado el cajón o el bolsillo, si queremos ponerlo de esa manera, al cual estamos acudiendo para resolver este tema. Esos son mis comentarios con el inciso 1. Veamos el inciso segundo, pero aquí los dos bolsillos estaríamos de acuerdo, presidente, el senador Galilea, que es o las mutuales o FONASA. Y podríamos concordar que las mutuales quizás puedan hacer un mayor esfuerzo, ¿no? Porque hasta ahora no son los que han pagado la hospitalización de los trabajadores que se han contagiado. Yo creo que las mutuales, por la vía de considerar enfermedad profesional, esto probablemente ahí le estamos viendo mal. Yo creo que sí puede imponerse, no sé si de manera legal o de manera reglamentaria, o sea, de autoridad, que los esfuerzos que hagan para que el paso a paso o lo que sea que haya que hacer, que las multas que eventualmente tengan que pagar mutuales si es que no han exigido y no se han preocupado yo creo que por ahí puede haber una arista que funcione mejor que cargarle a un seguro lo que nunca estuvo pensado para el seguro, porque ahí es donde se descompensa esto.
Presidente. Presidente. Solamente clarificar que ahí tenemos por un lado mutuales, Instituto de Seguridad Laboral, y por otro lado tenemos FONASA e ISAPRE. Son como los actores. También están las ISAPRE en la numeración que usted hizo. Y creo que no sería malo escuchar a las mutuales también. Nosotros las escuchamos en la Comisión de Salud, con la Comisión de Futuro, una sesión que tenemos especial, y de hecho le pedimos una serie de información que voy a chequear si es que está disponible. Pero no es malo tener a la vista también qué están haciendo y cómo están actuando, porque pueden haber otros mecanismos también interesantes. Y me gustaría preguntarle al subsecretario, porque lo que yo entiendo es que hoy día el caso COVID laboral, podríamos ponerle de alguna manera con esa ya, que alguna lo resolvió, no sé, la superintendencia, en el fondo lo mismo, porque de todas los estamos en una situación de pandemia donde los contagios, tal cual como se ha señalado acá una y otra vez, no los controla en muchos casos el empleador. Lo que puede hacer es aportar a la trazabilidad, y ahí hay todo un rol de las mutuales en prevención, pero aún así puede llegar un trabajador que se contagió sin querer, o sea, sin buscarlo. Es el drama, ¿no es cierto?, del virus. Pero creo que sería interesante tener también su mirada. Presidente, y don Horacio Fuentes de la CUT y Francisco del Río están pidiendo la palabra, presidente. En ese mismo orden, don Horacio. Mire, la verdad es que a mí me parece que yo por eso partía describiendo un poco cuál es el problema que tenemos con el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Porque efectivamente el peso de la prueba recae en el trabajador. Y en definitiva, ¿no es cierto?, al final, y por eso da las estadísticas. O sea, aquí tenemos un serio problema. Y nosotros hemos conversado con las tres mutualidades. Créanme lo que hemos conversado. Y siempre el problema es recurrente. O sea, si me dicen a mí, me dicen, mire, ¿sabe que si usted quiere que la tendinitis sea reconocida como una enfermedad profesional para todo el mundo, entonces, en definitiva, aquí lo que yo necesito es más recursos porque no tengo para cubrir eso. Bienvenida si puedo subir la tasa. Pero ahí se esconde un problema, porque efectivamente tanto eso no se zanje, o no se está zanjando como corresponde. A mí me parece que siempre el problema va a ser el problema económico, va a primar por sobre la salud de los trabajadores. No sé si se entiende. Porque efectivamente esto de que el 95% de las enfermedades musculoesqueléticas no sea reconocida como una enfermedad profesional es una falacia, pues. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué no se hace? Y ahí estamos hablando tanto de las mutualidades, porque son las cifras de los sucesos, como la entidad que tiene que finalmente fallar en torno a esta situación. Entonces, claro, a mí me parece de que en realidad, yo creo que poner el foco fundamentalmente a mí me parece bien que diría, y por eso decía que valoro el proyecto. El problema está en que si vamos a tener, y la discusión se va a generar, se va a centrar en el tema económico y no en la salud y la protección de los trabajadores, yo creo que estamos perdidos. Y en eso yo no estoy de acuerdo. Perdona, Horacio. Primero, el proyecto no va a ser sobre todos los problemas que tenemos con las mutuales. No va a ser sobre todas las enfermedades. No, lo tengo claro, presidente. Lo que pasa es que yo digo que segundo, si me permite, y lo segundo, estamos planteando de cómo, a partir de una definición donde se establece la presunción de que es una enfermedad laboral, y por tanto que el peso de la prueba no es del trabajador o trabajadora, estamos partiendo de ese esquema para sentar la base de ese criterio. Hay que ver cómo se reparte los costos. Eso es lo que han planteado algunos colegas, pero partiendo de la presunción de que es una enfermedad laboral. Entonces, no queremos poner el peso a los trabajadores, pero sí ver cómo operaría. Si se ve en este texto, es 100% de las mutuales, y algunos, como está, los permisos que son de menos de 14 días, que está de las PCR, tenemos que ver cómo resolvemos ese aspecto. Entiendo que en esa parte estamos por el momento. Pero yo recojo su inquietud, en el sentido, si no es con la presunción legal de que es una licencia laboral, no tiene sentido el proyecto.
Eso lo tenemos claro. No sé si vemos el segundo inciso. Perdón, Francisco del Río, disculpe. Presidente, ¿se escucha bien o no? Porque tenía problemas con mi micrófono. Se escucha. Presidente, solamente un complemento técnico que puede ayudar a la comisión a la formación de un criterio sobre esto. Un complemento a lo que señalaba por su intermedio el senador Galilea. ¿Por qué un empleador es obligado a contratar un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales con alguna mutual o bien con el ISL? Básicamente porque él es quien determina en sus facultades de dirección cuáles son los riesgos asociados a la labor y cuáles son las consecuencias del desarrollo prolongado de esa labor que pudieran derivar en una enfermedad profesional. Cuando uno establece eso, que es la piedra angular de la ley de accidentes del trabajo, y esto no es idea mía, sino que son comentarios que se lo escuché al antiguo profesor don Patricio Novoa, que redactó el mismo la ley de accidentes del trabajo, nace el principio básico de que nadie puede ser responsable de aquello que no controla. Es un aforismo fundamental a la hora de ver la responsabilidad del empleador. Ahora bien, establecer una presunción legal, y esto es solo un complemento técnico, es un tema abierto, establecer una presunción legal en cuanto a que una patología es una pandemia que no nació necesariamente en un ambiente laboral, pueda ser considerada como enfermedad profesional, significa vulnerar esa piedra angular. Básicamente también, no solo por las dificultades objetivas que puede tener el empleador para controlar todos los riesgos de contagio, sino porque ni siquiera, presidente, ni siquiera, a juicio del sentido común, estamos frente a una pandemia en la que conocemos todos los alcances y todos los contornos de sus contagios. Y perdóneme que le diga, yo como ciudadano de a pie, yo he escuchado que el distanciamiento social tiene que ser de 1 metro, de 1,5 metros, de 2 metros, hasta de 6 metros. Y he escuchado gráficos y muchos buenos fundamentos para cada una de esas opciones. He escuchado que se contagia por el aire y he escuchado que no se contagia por el aire. En fin, ¿cómo se le puede hacer responsable vía presunción legal a un empleador de condiciones que no puede controlar? Y si no las puede controlar, estamos alejándonos de la piedra angular de lo que significa la ley de accidentes del trabajo, presidente. Lo dejo eso como un elemento arriba de la mesa a la hora de escuchar probablemente a las mutuales y a la hora de que la comisión tome una decisión, presidente. Gracias. Pero ya, usted me provocó, Francisco. Usted me provocó. Voy a expresar lo siguiente. Entonces, ¿es culpa del trabajador? No. Entonces, lo único que quiero decir es que en este eslabón complejo que... Nada más. No, lo único que digo es que en este eslabón complejo en que estamos, está bien, el empleador dice, yo no tengo la culpa. Lo único que tenemos consenso es que esto no recaiga en el trabajador y que exista un incentivo para que se autodenuncie. Porque en el paso a paso estamos en un periodo donde hay una declaración de una situación especial, digamos, de una declaración de una alerta sanitaria. Es en ese contexto que se le está diciendo a los trabajadores, trabajen. Y se supone que el artículo, no sé si el 84, 184, ¿cuál es donde la responsabilidad del empleador es garantizar las condiciones de seguridad y salud? Y el problema es el trayecto. Se va a suponer que la casa, a menos si toda la casa están con la enfermedad, uno podría presumir que no fue ahí. Pero estoy buscando el equilibrio. Veamos la segunda parte de la norma propuesta. Señora Pilar. Sí, presidente. El segundo inciso del artículo único dice, del mismo modo, mientras persista la citada alerta sanitaria, deberá otorgarse protección del mismo carácter a los trabajadores que acrediten padecer alguna condición que genere un alto riesgo de presentar cuadro grave de infección, tales como personas mayores de 60 años, personas con hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves, enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar, personas trasplantadas
y que continúan con medicamentos de inmunosupresión, personas con cáncer que están bajo tratamiento y personas con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones o medicamentos como inmunosupresores o corticoides. Ese es el texto del segundo inciso y final. Se ofrece la palabra. De estas personas, bueno, esto es evidente, una parte de estas personas deberían entrar en la ley de suspensión, ¿no? Podrían. Se ofrece la palabra. Don Pedro, sí, no lo veía en la pantalla, disculpe. No se preocupe, presidente. Presidente, entiendo acá que lo que se está buscando en este inciso es otorgar una licencia preventiva a todas las personas que están señaladas ahí. A lo menos es lo que yo entiendo, salvo que lo esté entendiendo de forma errónea. Y si eso es así, tampoco hay otra alternativa, porque estoy pensando en la persona que teletrabaja o trabaja a distancia, que probablemente todas las personas con las patologías que estamos viendo podrían estar con esa otra modalidad, pero si se otorga una licencia genérica, todos ellos no podrían, o lo estoy interpretando de mala manera. Esa es mi consulta, presidente. Es una licencia médica preventiva, sí. De hecho, ¿no? ¿Esa es su consulta, don Pedro? O sea, siguiendo, presidente, siguiendo en ese raciocinio, lo que propone este segundo inciso es que todos aquellos trabajadores mayores de 60 que tengan hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas u otras afecciones pulmonares graves, enfermedades renales o con requerimientos de diálisis o similares, trasplantados, que consuman medicamentos de inmunodepresión, que estén con tratamiento en cáncer o con un sistema inmunitario disminuido o inmunológico disminuido, todos ellos se tienen que ir con una licencia preventiva con cargo a la mutual de seguridad. ¿Eso es lo que está diciendo el inciso segundo? ¿Hasta que esto termine? La pregunta es, ¿en qué momento uno hace una cobertura para este grupo de riesgo que es tan grande? Lo que pasa, presidente, ¿puedo? Senadora Participante. Muchas gracias. Lo que sucede es que, por ejemplo, una persona que tiene un cuadro hipertensivo, que es una patología súper común dentro de la población adulta, ni siquiera adulta mayor, adulta. La verdad es que una persona que tiene un cuadro hipertensivo que está compensado, efectivamente puede tener un riesgo mayor si llega a contraer el coronavirus, pero no tiene ni un sentido que esté con licencia si es que puede hacer teletrabajo. Si puede hacer, porque en el fondo lo que se tiene que tratar es que no se enferme, no que no trabaje. Y por lo tanto, acá yo creo que hay que tener, es decir, a mí me parece que en este inciso a lo mejor hay que redactarlo de una manera distinta, porque yo puedo compartir que hay que generar medidas de prevención para que las personas de alto riesgo no se contagien, pero también, pero creo que ese es el objetivo, no es que no trabajen, que no se contagien. Entonces, hoy día estamos en una realidad distinta a la que estábamos antes de marzo, en donde el teletrabajo prácticamente no existía. Y por otro lado, en relación a la intervención que se hizo anteriormente, yo entiendo y comparto completamente de que los empleadores, grandes, medianos o pequeños, que estén funcionando, tienen que tomar todas las medidas necesarias para evitar los contagios, ¿ya? Y que si no toman esas medidas tienen que ser sancionados, ¿ya? Pero el que tomen todas las medidas y que pongan todo el checklist, no solo de las cosas obligatorias, sino que también de las recomendaciones, no evita que igual pueda haber una persona que se contagie, porque a lo mejor fue a la feria el fin de semana y agarró una manzana que había tomado alguien que estaba contagiado y llevó y se contagió en otro lado
y a lo mejor, y entonces vamos a estar. Ahí es donde creo que tenemos que hay algo que que me hace ruido, porque creo que efectivamente el trabajador, me parece razonable lo que dice la Carola, de que hay que generar incentivos para que la gente se tome el PCR, y claro, si yo se demoran 5 días en entregarme el PCR y me van a pagar y no me lo van a pagar, yo a lo mejor me lo hago calladita y no le digo a nadie para no perder los días, porque creo que en realidad no me contagié, o tengo la esperanza de no haberme contagiado, entonces no quiero perder esos días de sueldo. Entonces, sí, me parece que es razonable buscar un incentivo, pero no podemos pensar, es decir, pero creo que hay aquí una cosa que tenemos que conversar más, y creo que sería súper interesante poder hablar con las mutualidades, por si tienen alguna forma de poder avanzar en que también tengan un rol en ayudar a controlar esta pandemia que estamos viviendo. Presidente. Muchas gracias, senadora Muñoz. Sí, este segundo inciso yo me lo imagino en un escenario de término del teletrabajo, que se puede aplicar para personas que sufren este tipo de enfermedades. Y también a mí me han surgido muchas situaciones en la región de trabajadores, trabajadoras que están en el escenario de la suspensión del contrato de trabajo, y que esto termina la suspensión, y son enfermas diabéticos, por ejemplo, y tienen que reinsertarse en el trabajo porque terminó, ¿cierto?, el escenario de suspensión que instalamos en la Ley de Protección del Empleo. Entonces, ¿de qué manera se reinserta esta persona enferma de diabetes crónica o de problemas cardiovasculares? ¿Tiene que reincorporarse al trabajo o existe esta licencia, ¿cierto?, de salud preventiva que les permite a ellos no incorporarse y seguir protegidos, ¿cierto?, por esta ley? Yo creo que en ese caso aplica que si se termina el periodo de suspensión, estas personas no puedan reintegrarse y sigan protegidos por la ley. Eso es lo que... Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, yo quiero hacer un comentario. ¿Una opinión? Sí, en un momento, don Juan. Quiero hacer el comentario de que las listas de patologías que están acá son las listas entregadas por el Ministerio de Salud respecto a personas en riesgo. Si es necesario acotarla o no, pero uno no es el experto en esto, pero entiendo la inquietud que planteaba la senadora Van Rieseberghe, de que hay que acotar. Pero sí tendríamos una población de riesgo, y yo creo que lo que estamos haciendo de fondo en esta conversación es ver cómo en este paso a paso tomamos en cuenta, ¿ya?, en el primer párrafo, o el primer inciso, la presunción de que la gente que se contagie están expuestos, tengan la posibilidad de una licencia que le cubra todo el tiempo. En segundo, la población de riesgo, ir generando condiciones de protección para su retorno al trabajo. Sin duda, quizás hay que poner y ampliar la discusión de este proyecto a otro elemento del paso a paso, de que el empleador siempre les tendrá que proponer, como lo hicimos con el proyecto de ley de embarazadas, siempre les tendrá que proponer a esta población objetivo que tengan la posibilidad de no volver a trabajar, de no exponerse. Estoy pensando en voz alta, pero entiendo que tenemos una situación de riesgo para estas personas que no queremos que se enfermen, porque a la larga, si se enferman, entiendo que el costo, llegar a esos términos, incluso el costo es más alto para el país y para el Estado. Don Juan Moreno. Presidente, solamente para ir aportando un poco de elementos de la realidad. No todos los trabajadores pueden hacer teletrabajo. O sea, yo no puedo, un reponedor no puede ir a hacer teletrabajo y reponer a distancia. Una cajera no puede atender de distancia. Entonces aquí hay sectores de la economía que sí pueden trabajar de teletrabajo y algunos que están suspendidos por la ley de protección. Entonces yo quisiera que aquí entendiendo la discusión, es que aquí ya se está tocando el tema de la fibra, que son las mutuales. ¿Quién paga el costo? Nuevamente estamos viendo quién paga el costo de esta pandemia, si son los trabajadores o la empresa o el gobierno o las mutuales. Pero ahí hay un tema que al final del día, hasta ahora el costo lo hemos pagado nosotros.
hemos aportado con el 10%, más con la ley de protección, en este caso del seguro, ya hemos triplicado el aporte, ¿no es cierto?, sobre lo que ha hecho el Estado en este caso. Lo quiero poner ahí. Pero volviendo al punto, el teletrabajo no es para todo. Aquí hay sectores de la economía y es bueno que hay un sector de la economía que, por si no lo conocen, se llama comercio, servicio, turismo y todo eso. Y ahí se separa en grandes empresas dentro de una cadena de distribución. Y la cadena de distribución está de las grandes empresas que están abriendo hoy día los malls, las tiendas, todo eso, pero para llegar a todo eso hay otras pequeñas empresas. Ahí hay un problema, tiene que ver el problema, el tono de la conversación es quién paga. Si no están las medidas, obviamente el empleador tiene que pagar el seguro porque le están cobrando más porque no tuvo más trabajadores enfermos. Pero hay un elemento que dice la senadora Goich que no es menor. No hay cientos, hay muchos, miles de trabajadores que hoy día no están dando a conocer su estado de este caso, si están positivos efectivamente por no perder días de trabajo. Y eso es grave, porque eso lo pagamos todo al final. Ahora me estaban recién hace poquito WhatsAppando que en Molina se decretó cuarentena. En Molina. Y los trabajadores de Molina me dicen ya, en el supermercado ya me dicen, ¿saben qué? Aquí tenemos contagio. Entonces, el contagio se da por las medidas preventivas, porque no fueron las suficientes, no hubo el resguardo, donde estuvieron las medidas, ¿no es cierto?, que la mutual tiene que prever. Por eso es importante. Están los protocolos, está el formulario único de fiscalización, pero también está el rol del empleador, y el rol del empleador y el rol de las mutuales. Eso, presidente, yo creo que aquí hay que entender que no todos hacemos teletrabajo. Gracias. Se ofrece la palabra. Subsecretario don Pedro. Sí, presidente, a ver, para proseguir con la discusión, efectivamente aquí hay actores que son sumamente relevantes, están los trabajadores, a quienes hemos escuchado por medio de representantes el día de hoy. Las mutuales claramente son parte importante y creo también es importante escuchar a los empleadores que también deberán ser parte de la solución a la problemática que estamos viendo hoy. Entonces lo quería solicitar en esos términos, si usted lo tiene a bien. Y respecto a la consulta que planteaba la senadora Goich, respecto a si existe un dictamen de la superintendencia respecto a que no se considere la información que tengo yo, eso solamente para los reposos de los contactos estrechos, no para la persona que desarrolle la enfermedad. En todo caso, el próximo proceso se hará el segundo semestre del año 2021, o sea, eso podría tener ajustes de aquí hasta el año 2021, pero lo que se ha visto hasta el día de hoy es que respecto de los reposos de los contactos estrechos es lo que no se va a considerar, pero estamos a más de un año de la próxima, para volver a calcular la siniestralidad de las empresas. Muchísimas gracias. No sé si les parece, mi interpretación de lo que ha pasado en la sesión es que hay una predisposición de abordar el establecimiento de una presunción respecto al inciso primero, pero que hay que hablar e interactuar con, como diría el senador Galilea, los bolsillos. Y en el segundo, no tenemos pensado todavía cómo se abordan las acciones preventivas para una población de riesgo según lo que ha definido el Ministerio de Salud. Y ahí no está claro si una parte tiene que ver con que tengan acceso automático a más beneficios de la suspensión laboral mientras dure la alerta sanitaria, en particular para aquellos que no puedan hacer trabajo a distancia. Como ha dicho muy bien don Juan, no todos están en condiciones de hacerlo. Don Rodrigo, tiene la palabra. Yo quería hacer una precisión, que yo creo que el tema de la presunción más nos enreda que nos pone soluciones. Entonces, entendiendo todos cuál es el punto que queremos resolver, que es dar protección, que eso no caiga, no sea a cargo del trabajador. Si resolvemos bien
el bolsillo al que hay que acudir y qué mejoras se deben aplicar para que esto sea eficiente y además nos ayude desde el punto de vista sanitario y salubridad para contener esta pandemia, yo creo que ahí vamos en el buen camino, presidente. Entiendo que usted no quiere esta parte que dice como enfermedad de origen laboral por el respectivo organismo administrador o empresa con administración delegada. No quiero ponerle ninguna frase, no quiero ni quitarle ni ponerle frases todavía. Quiero simplemente decir que la presunción puede que nos complique para llegar a la solución, que yo creo que lo que estamos buscando todos solucionar es lo mismo. Así que no me enredaría con esa parte de la oración. Aún, ya, está bien. Entonces, yo quiero proponer que podamos entender que este proyecto en esta parte tiene una cierta urgencia. Pedirle al subsecretario que nos pueda orientar con información. Y entiendo que la proposición que ha hecho el senador Galilea y otra es que podamos invitar a la organización de las mutuales para la próxima sesión. ¿A quiénes más? Y a la CPC entendí que el subsecretario estaba planteando, ¿no? Por eso estoy preguntando si el gobierno está proponiendo invitar a la CPC. Presidente, a todos los que son parte del problema para encontrar la solución conjunta. Por eso me estoy preguntando, para que lo hagamos explícito, para que no tengamos... Yo creo que FONASA e ISAPRES también, presidente, para que miremos el panorama completo. Sí. Bueno, entonces, en una próxima reunión invitaríamos a FONASA, a la representación gremial de las ISAPRES, a las mutuales tienen una representación gremial, ¿no? Asociación de mutuales, sí. Sí. Está la Asociación de Mutualidades. Sí. Y invitaríamos a alguien de los empleadores, que era el gremio empresarial. Sí, presidente. Pero que todos tienen gremio, ¿no? No. Y se puede hacer el ISL también, que es la mutualidad del Estado. No está en la asociación de mutuales. No. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de fijar esto con cierta celeridad, porque entendemos que tiene urgencia. Por cierto, vamos a dejar invitados a los representantes de los trabajadores que nos han acompañado en esas reuniones para que también estén presentes. ¿Les parece? Presidente. Muy bien. Gracias. Senadora Goy. Gracias. ¿Puedo pedir un oficio aparte de esta discusión? Como estamos cerrando la sesión, estoy muy preocupada por la... No sé, para terminar este punto, senadora Muñoz, sobre este punto, Talia. No, era también, bueno, yo pedí un informe a la biblioteca, si a lo que Podemos tomar el lo acuerdo. acuerda la comisión, si no lo solicito individualmente. No, ya se le solicitó a la biblioteca, presidente. Ya tomaron nota. Ya. Ah, ya, ok, muy bien. Y además de eso también, bueno, no tiene que ver con el tema, entonces después de la senadora Bosch que lo había pedido sobre el... Como quiera, presidenta. Ya. No, yo estoy muy preocupada por lo que está pasando en Magallanes. Todos han visto cómo tenemos un aumento explosivo de los contagios. Entonces, acaba de recibir los informes de movilidad y la movilidad, a pesar de la cuarentena, ha aumentado, si lo comparamos con el periodo anterior de cuarentena. Entonces, quería pedirles ahí el apoyo para un oficio en que nos den cuenta, a propósito de que están acá ambos secretarios, del número de empresas que tienen autorización para funcionar en esta cuarentena respecto a la cuarentena anterior. Porque yo no entiendo... Hay más. Lo que uno ve en la calle, yo presumo que son más. Entonces yo quiero pedir el dato y los criterios que se están utilizando, que se transparente cuántos son los permisos que se han entregado para empresas y qué empresas son, porque el problema es que si están pasando como empresas de servicios esenciales cosas que podemos parar, lo único que hacemos es alargar una agonía para todo el sistema económico. O sea, si no tenemos una cuarentena efectiva, solamente se alargan los contagios. Entonces, todo lo que estemos discutiendo con estas medidas es como agua que se derrama en un vaso roto. Por eso me parece relevante que a propósito de algo que pareciera ser lo que anticipa, lo que puede pasar en otras regiones o en otras comunas,
poder conocer efectivamente el detalle de cuál es el número de empresas que están autorizadas para funcionar hoy día, cuáles son los rubros, comparado con lo que pasó en la etapa de cuarentena anterior en el caso de Punta Arenas. Muchas gracias. Senadora Muñoz. No, es que, presidente, aprovechando que está presente el subsecretario, yo envié un oficio hace ya bastante tiempo, mediados de agosto, a la ministra del Trabajo y también al ministro de Salud por los reglamentos de la ley que incorpora al Código del Trabajo el contrato de trabajadores de teleoperadores de call center. Entonces, en marzo del año pasado, o sea, en marzo de este año deberían haber estado los reglamentos ya de acuerdo a lo que estableció la propia ley. Han pasado marzo hasta ahora ya cerca de 6 meses y hay mucha inquietud en los trabajadores y las trabajadoras de los call centers porque no hay ni el Ministerio del Trabajo ni el Ministerio de Salud se han dictado los respectivos reglamentos. Entonces yo quería por su intermedio, presidente, recordarle al señor subsecretario del Trabajo que pudiéramos tener esos reglamentos porque realmente son esenciales de acuerdo al espíritu de la ley para poder aplicarlo. Entonces, letra muerta nomás la ley. Es que yo le pediría aquello, señor presidente. Una consulta, senadora Muñoz, a mí me gustaría proponer que sea un oficio a la comisión, que podamos confirmar bien las fechas, si era para marzo los reglamentos, yo tenía una impresión que era un poco después, pero puedo estar equivocado. Le puedo leer lo que con la propia secretaria Pilar Silva redactamos. Que establece que la ley 21.142, que incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores, establece que los reglamentos que se contemplan en los artículos 152 cuater E y 152 cuater F deben ser dictados en el plazo de 6 meses contados desde la entrada en vigencia de la ley, lo que ocurrió el 1 de septiembre del 2019. En consecuencia, los reglamentos deberían haberse dictado en el mes de marzo del año en curso, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio del Trabajo, presidente. Muchas gracias. Para que la comisión haga suya la petición de oficios, si les parece sea unánime de la comisión. Muchas gracias. Don Pedro, para ver si tenemos que poner algún tipo de sanción por no dictar reglamentos en los plazos. Sí, presidente, voy a ese punto de inmediato, no me voy a hacer... el punto que estaba solicitando la senadora Boyd, si se pudiese también complementar, y lo pongo a criterio de ella, junto con el número de empresas, que puede ser un dato que vamos a solicitar, la cantidad de permisos colectivos otorgados para ir a trabajar, que para efecto de trazabilidad, creo puede tener la cantidad de personas que estén autorizadas para ir a sus lugares de trabajo, también tiene una incidencia. Entonces, de pronto sugerir si lo pudiésemos complementar por ese lado, porque esa información podría estar más rápida, posiblemente. Los dos. Ya, muchísimas gracias. Hacemos así. ¿Podemos incorporar la región de Coquimbo? Yo propondría que se haga a lo menos de la región de Coquimbo. ¿Habría dificultades en las dos o nos vamos a demorar mucho? La voy a solicitar, entiendo que esa está mucho más en línea. O sea, no puedo contestarle esa pregunta ahora. Si tenemos de más, las vamos a tener. O que sea primero Magallanes y Coquimbo. A lo menos. Magallanes es lo más urgente, después puede venir Coquimbo. Magallanes, la región de Concepción, que está con una situación crítica. Coquimbo. Sí, Concepción también. Estamos por ahí, después pedimos una segunda, lo que es Maule y O'Higgins. Perfecto. Y respecto al reglamento, vamos a... chequeo, ya tengo la respuesta de inmediato en qué está ese tema para poderle dar una respuesta concreta. No la tengo en este momento. Tengo que preguntar y teniendo la respuesta se la mandamos a la mayor brevedad y voy a chequear el oficio de la señora presidenta para que tenga pronta respuesta. 19 de agosto del 2020. Y le paso un recado al subsecretario, actual ministro subrogante de Trabajo, de que quizás la comisión va a tener dificultad de tramitar la ley de sueldo mínimo si no nos dan una respuesta antes de esta materia. Porque la verdad es muy ingrato para nosotros que hacemos una ley, se pactan los plazos con el gobierno y después no se cumplen los plazos.
Entonces, es una situación bien... Yo sé que no es responsabilidad de su subsecretaría, don Pedro, pero para que... Presidente. Colega Arap, ahí apareció. Aquí estoy. No, si he estado la última presentación. Pero no, estaba escuchando, aprovecho de contarles. Don Fernando, hemos decidido no tramitar el proyecto. Que hemos mucha gente. Oiga, presidente, no. Buena maná, dice la Jackie. Oiga, presidente, dos cosas importantes. Primero, se despachó a ley el proyecto que además nace con esta comisión de incorporar seguros de cesantía a las trabajadoras de casa particular. Estaba en eso hace algunos minutos, aprobado unánime por la Cámara, así que creo que una buena noticia y es gran parte también, obviamente, mérito de ustedes que empujaron esto, presidente, así que lo transmito. Yo creo que una felicitación conjunta del trabajo que se hizo y aprobado además de manera unánime en todos sus trámites. Yo creo que es bastante excepcional eso que ocurra. Y respecto de lo que plantea la senadora Muñoz, yo tomo nota, el reglamento de los teleoperadores, estoy haciendo el seguimiento, debería estar para firma. Nosotros ya, esto es un trabajo que se hizo, de hecho se citó a las dirigentes de los call centers, se trabajó en conjunto con ella, etcétera. Entonces estoy chequeando en qué parte del proceso de firma está detenido el tema, presidente, por su intermedio a la senadora y presidenta del Senado, senadora Muñoz, pero compartimos, esto es un tema que debería publicarse a la brevedad, así que estoy haciendo ya las consultas internas para ver en qué proceso está, porque el reglamento está redactado. Sería una gran noticia. Pero sí, más que lo redacten, lo queremos ver publicado. Lo sé, créame que yo estoy con el mismo interés. Ustedes saben que la ley de los teleoperadores yo la empujé harto, así que créame que estoy con el mismo interés y que estoy preguntando en qué parte está trabado para destrabarlo. Oiga, ya que estamos viendo el tema reglamento, ¿por qué no nos cuenta en qué está el reglamento o el decreto supremo, creo que, para extender el pago de la cuota 6 y 7 de la Ley de Protección del Empleo? Porque sí, eso tengo que chequearlo. Tenemos una dificultad que tiene que salir ahora. Sí. Es serio. Sí, lo sé. Eso déjeme chequearlo, presidente, porque eso lo estaba viendo la ministra con el ministro Briones. Entonces voy a hablar con ella. La ministra está fuera esta semana, ya el lunes se reincorpora, pero era una conversación que ya estaba teniendo con Hacienda. Yo voy a chequearlo ahora estos días, es por si hay que sacarlo ahora estos días de subrogancia, apurarlo, porque también evidentemente es una necesidad urgente. Muchas gracias. Señora Pilar, el otro proyecto que está en tabla, yo sé que estamos en la hora, pero solo para... Es el proyecto paso a paso, ¿no? Sí, presidente. En ese proyecto paso a paso, tendríamos que decir, de repente fusionamos estos dos proyectos, el primero con el segundo. Así es. Y que podamos, también hubo una sugerencia que creo que las hice llegar, usted me corrige, que eran reflexiones del sector comercio, que habían propuesto complementar algunos textos. No sé si lo tiene, señora Pilar, o se lo hago llegar. No, presidente. No lo tenemos. Lo haremos llegar como indicaciones y yo se lo comparto a los senadores que lo quieran hacer propio. Y ver si nos damos un trabajo de aquí a la próxima semana. Vamos a estar muy recargados para sacar esto paso a paso, porque ahí después nos vamos a sueldo mínimo, salario mínimo. Presidente, el ingreso mínimo en el Senado solo lo ve Hacienda. A lo más lo ven unidas Hacienda y Trabajo, por si acaso le cuento. ¿Qué queremos hacer, señora presidenta del Senado, con ese proyecto? Mirarlo con lupa. En principio, si es cero, es una luca y media, lo rechazo, digamos. ¿Qué les pasó en la Cámara con el proyecto, Fernando? ¿Cómo les fue? El presidente se ve hoy día y el ministro de Hacienda estaba en eso ahora. Así que no desconozco el detalle, que habíamos quedado de hablar después de esta sesión. Ya, pero el proyecto, yo desconozco, yo no he visto el proyecto aún. Yo entiendo que es el reajuste del sueldo mínimo, se reajuste el ingreso mínimo garantizado o el ingreso de los sueldos más bajos. Se mantiene el ingreso mínimo garantizado y el reajuste para el salario mínimo en base al interés, se reajusta lo que, como decía, por IPC. Nada más, no hay nada más en el proyecto. Hasta lo que teníamos hasta ayer era solamente eso. Y como le digo, hoy día el ministro Briones estaba en conversaciones en la Cámara, pero no, como he estado conectado acá y estuve en la otra votación, desconozco la actualización. Ya, fantástico. Muchísimas gracias.
quiero representar que hemos puesto varios proyectos en estado de tabla para ir viendo lo que tenemos por delante, porque tenemos varias conversaciones que ir avanzando ahí. Entonces, para que Fernando pueda visualizar para dónde vamos, también don Pedro, para ver si vamos a avanzar en el tema de pensiones. Efectivamente, es la intención. Y también está la discusión pro empleo, los subsidios que van a tener que generarse. Está el tema de la jornada de 40 horas. Digamos, son temas que tenemos que ir abordando en esta próxima semana. Presidente. Sí. Si me permite, y además un tema que es parte de la comisión y que está hoy día, el tema de plataformas digitales, actualizar a los senadores, presidente, por su intermedio. La semana pasada concluyó la mesa técnica que armamos en conjunto, obviamente, con los asesores de ustedes, con varios actores, y estamos en la etapa, presidente, de la elaboración del informe final, informe que esperamos poder enviar un primer borrador a los miembros de la mesa durante esta semana, para poder, ojalá, la próxima semana hacerlo llegar con los insumos ya a la comisión, presidente, de Trabajo del Senado. ¿Los insumos serían las indicaciones? No, los insumos... Lo quiero plantear por lo siguiente, Fernando, para ser bien transparente en esto entre nosotros. Yo sé que en la comisión hay algunos puntos de acuerdo y otros donde no hay acuerdo. Abiertos, sí. Usted es diplomático, parece. Abiertos. Es evidente que en esos abiertos nosotros vamos a presentar los textos de las indicaciones para avanzar hacia la oralización en ciertas materias. Pero es importante, por sobre todo, avanzar muy rápido, porque están muy desprotegidos. Y esto lo íbamos a hacer en 15 días, estamos un poquito más... Sí, presidente, sí, efectivamente la mesa estábamos pensando, en principio era por 15 días, yo se lo transmití, la verdad es que fueron las propias organizaciones de trabajadores y algunos asesores quienes plantearon que 15 días era muy poco, y lo digo derechamente. Pablo Centeno, que es representante de la CUT, nos decía que esto requería más tiempo, y por eso que yo le pedí también a ustedes que nos esperaran un poquito, pero ya está, como le digo, en etapa de elaboración. Nosotros vamos a entregar el informe, yo creo que hay consenso en varias materias que nos van a permitir avanzar, y bueno, lo que no haya consenso tendremos que discutirlo y conversarlo con celeridad, pero yo creo que el informe es un buen insumo para lo que se viene. Esta no es, presidente, una discusión fácil. De hecho, usted sabe que en otras latitudes esta discusión se sigue dando hace muchos años, de hecho no se ha resuelto, y se viene resolviendo más bien por la vía jurisprudencial en otros países. Pero yo creo que el trabajo que se ha hecho es un buen trabajo. Me atrevería a decir que hay 6 o 7 puntos de consenso unánime en la mesa, que es lo que no era fácil, y quedan 3 o 4 puntos de discusión, abierto, de disenso, como lo quiera plantear, y yo creo que es parte más bien del trabajo legislativo. Sí, que muchas gracias. A mí me interesa mucho que podamos avanzar en la Comisión de Trabajo del Senado con este proyecto. Eso es lo que me preocupa. Sí, yo sé. Ya. Muchísimas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.